Y a través de la Biblia sabemos que Enoc, quien fue bisnieto de Adán y bisabuelo de Noé, vivió una vida santa y fiel al Señor. También se convirtió en el padre de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo en toda la Biblia. Enoc, durante sus más de 300 años en la tierra, tuvo varios otros descendientes. Enoc también es una de las dos únicas personas que fueron llevadas directamente al cielo, escapando completamente de la muerte. También hablaremos del libro seudónimo de Enoc en el video de hoy. Así que, en el video de hoy, hablaremos sobre la historia de Enoc. Bienvenidos a Testificar de Jesucristo, que Lisboa da gracia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amados? Les pido la ayuda de todos ustedes para suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Si les gusta el video, dejen un me gusta, esto me ayuda mucho a producir más videos. Sin más preámbulos, vamos al video. El plan de Dios en el significado de los nombres. Enoc significa enseñanza o instrucción. El nombre Enoc está directamente vinculado al plan de Dios. Sí, en el nacimiento de Jesucristo. Esto se debe a que los significados de los nombres desde Adán hasta los descendientes de Noé eran muy importantes. Un ejemplo de esto es el nombre Enoc, cuyo significado está escrito en la misma Biblia, Génesis capítulo 5, versículo 29. Miren, y llamó su nombre Enoc diciendo, de la tierra que Jehová maldijo, éste nos consolará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Pero, ¿cuál es la importancia de los significados de los descendientes de Enoc? ¿Y qué tiene esto que ver con Enoc? Bueno, analicemos juntos los significados de los nombres desde Adán hasta Noé. En el original, Adán significa hombre, Set, designado, Enos, débil y mortal, Cainán, aflicción y lamento, Mahalaleel, Dios santo, Jared, desde lo alto hasta Enoc, enseñanza e instrucción, Matusalén, su muerte traerá, Lamec, ausencia de esperanza, y Noé, consuelo y descanso. Esto forma una frase para el hombre, que está destinado a una aflicción mortal. Pero el Dios Santo enseñará que su muerte traerá consuelo y descanso a los desesperados. Ahora les pregunto, ¿quién es este sino Jesucristo? La historia de Enoc, una de las dos únicas personas en la Biblia, parece haber sido llevada directamente al cielo sin experimentar la muerte. La mayoría de nosotros conocemos al segundo, Elías, este famoso profeta que recibió un carro celestial que lo llevó al cielo en un torbellino después del final de su ministerio, dejando a Eliseo para continuar la misión. La mayoría de nosotros no sabemos mucho sobre Enoc, la otra persona que fue llevada directamente al cielo. Aparece en Génesis y tan pronto como aparece, entra al cielo. Pero la Biblia no informa cómo fue arrebatado Enoc. Así que discutamos lo que la Biblia dice sobre Enoc, la información extrabíblica que tenemos sobre Enoc y si es importante o no para nosotros. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué los otros grandes héroes de la fe en Hebreos, capítulo 11, tuvieron que pasar por la muerte? ¿Y por qué esta figura enigmática escapó de ella? Analicemos primero, como se argumenta aquí, que el arrebatamiento de Enoc es nuestro ejemplo de cómo será durante el rapto. Durante este evento, Dios llevará a los creyentes al cielo al final de los tiempos. Los cristianos difieren en opiniones sobre exactamente cuándo ocurrirá el rapto durante la línea temporal de los últimos tiempos, antes de los 7 años de tribulación, a la mitad del juicio de 7 años, o después de los 7 años de tribulación, etc. Pero en algún punto durante los últimos tiempos, Dios arrebatará a los creyentes, tal como hizo con Enoc. En segundo lugar, está Noé, quien vivió unos cientos de años antes del diluvio. Vemos a los habitantes de la tierra cayendo en una depravación moral total durante ese período, considerando que la gente en ese momento vivía cientos de años. Algunos cristianos especulan que esto se debió a un dosel de vapor que rodeaba la tierra bloqueando los rayos gamma dañinos y produciendo un clima templado. Tanto es así que,
En este pensamiento, cuando vino el diluvio, llegó como la primera lluvia sobre la tierra. Para reforzar esta base, es un hecho que nadie creyó en la palabra de Noé cuando advirtió que el diluvio vendría. Pero ese es un tema para otro video. En tercer lugar, vemos a un hombre fiel viviendo entre una generación burlona, como Elías, durante el tiempo del rey Acab. En cierto momento, Elías es el único profeta de Dios que queda, superado en número por 450 profetas del enemigo. ¿Qué información extrabíblica tenemos sobre Enoc? Como prácticamente no sabemos nada sobre la historia de Enoc, pisemos terreno frágil ahora. Quiero decir que lo que voy a decir ahora no está en la Biblia, ya que es lo siguiente. Hermanos, dependiendo de la tradición cristiana de la que provengan, pueden considerar el libro de Enoc como canónico. Pero en este video nos basaremos en lo que es la Biblia canónica, compuesta solo por 66 libros, que son los del Antiguo y Nuevo Testamento, como los conocemos normalmente, colocando el libro de Enoc como seudónimo. En otras palabras, un autor que se identificó a sí mismo para ver el libro de Enoc, en este caso, un hombre usando un seudónimo. Muchos creen que la Biblia en realidad cita el libro de Enoc en Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, y en 2 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Ambos pasajes parecen tomar partes de la tradición del libro de Enoc. En ambos casos, el libro de Enoc es un texto apocalíptico que discute el fin del mundo, ángeles, los nefilim, profecías y castigos para los malvados después del diluvio. Es un texto algo paralelo a lo que vemos sucediendo en el Apocalipsis. Como cristianos vivimos en un mundo cada vez más moralmente depravado, que llegará a su fin. Podemos ver paralelismos en la historia de Enoc con la historia del Apocalipsis. Todavía viviendo en un mundo malvado, estamos llamados a ser justos y a caminar en fe con Dios, aunque muchos de nosotros, si no todos, ya que no sabemos cuándo regresará Jesús, experimentamos los dolores de la muerte. Los cristianos en los últimos tiempos experimentarán un rapto. Es importante notar que en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3-18, tanto los cristianos que ya han muerto como los que aún están vivos participarán juntos en este evento. Así que, en cualquier caso, experimentaremos el rapto. Durante este tiempo nos encontraremos con Jesús en las nubes. ¿Ven? Justo después de eso, nosotros, los que estamos vivos en la tierra, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Y así estaremos con Cristo para siempre. Las herejías de John Dee y Edward Kelly. Enociano, el misterioso lenguaje de los ángeles. El enociano es un lenguaje misterioso que los ocultistas del siglo XVI, John Dee y Edward Kelly, registraron en sus diarios privados. Afirmaron que este discurso celestial permitía a los magos y ocultistas comunicarse con los reinos angélicos. Afirmaron haber recibido y transmitido mensajes de los ángeles, proporcionando la base para un lenguaje con el cual comunicarse con el otro lado. Este lenguaje angelical contenía su propio alfabeto y gramática. En resumen, escribieron un diario. El nuevo lenguaje fue llamado enociano y proviene de la afirmación de John de que el patriarca bíblico Enoc fue el último humano en conocer el lenguaje. Está documentado que usaban ciertos objetos, como un espejo de obsidiana negra y una bola de cristal, para experimentar estas visiones. Actuaban como oradores, dirigiendo oraciones a Dios y a los arcángeles durante 15 minutos a 1 hora. Luego se colocó una prueba sobre la mesa y se llamó a los ángeles para que se manifestaran. Los dos observaban las piedras y registraban todo lo que veían y oían. Los ángeles les informaron que la magia otorgaría poderes sobrehumanos. El practicante cambiaría la estructura política de Europa y anunciaría la llegada del Apocalipsis. Dee creía que lo que estaba haciendo sería beneficioso para la posteridad y documentó la información en una serie de manuscritos y folletos.
nunca describió el lenguaje utilizado durante las sesiones como enociano, sino que prefería llamarlo habla angelical celestial, el primer lenguaje de Dios y Cristo, y particularmente adámico, porque afirmaba que lo usó Adán en el jardín del Edén para nombrar a todas las criaturas de Dios. ¿Quién fue Enoc? Enoc no es un personaje bíblico muy conocido, especialmente porque no experimentó la muerte. Así es, la Biblia dice que Enoc no murió. Es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en este video entenderás todo lo que la Biblia dice sobre quién fue Enoc. Y antes de hablar sobre la historia de Enoc, es importante destacar que la Biblia menciona a dos personas con el mismo nombre. La primera es Enoc, quien fue el hijo mayor de Caín. De hecho, el texto bíblico dice que Enoc dio su nombre a la ciudad construida por su padre. La segunda persona que recibió el nombre de Enoc en la Biblia fue el hijo de Jared, de la línea de Set. Así que, mientras que el primer Enoc pertenecía a la malvada línea de Caín, el segundo Enoc pertenecía a la línea justa de Set, la cual preservó el conocimiento de Dios. Obviamente, fue Enoc de la línea de Set quien se hizo conocido por ser llevado al cielo. A pesar de resaltar su linaje, la Biblia también revela que Enoc fue el padre de Matusalén. Esto significa que Enoc fue el padre del hombre que vivió más tiempo en la historia humana, 969 años. Sin embargo, Matusalén no fue el único hijo de Enoc. La Biblia dice que Enoc tuvo hijos e hijas, pero sus nombres no se registran en el texto bíblico. La Biblia también afirma que Enoc tuvo una relación profunda con Dios, pero por supuesto, esto no descarta otras fuentes históricas extrabíblicas, como los rollos del Mar Muerto encontrados en 1947, ya que estas cosas, hermanos, son geniales para nuestro conocimiento. ¿Y tú, qué piensas de la breve historia de Enoc? ¿Has leído el libro de Enoc? Escribe tus opiniones sobre este tema en los comentarios. Y ese fue el video, queridos. Si les gustó este video, dejen su like y suscríbase al canal.